En este video vamos a dar una breve explicación acerca del teorema de Pitágoras y de su importancia para que podamos resolver problemas tipo ICFES, que es básicamente lo que nos interesa a nosotros. Entonces, el teorema de Pitágoras es una herramienta matemática que nos va a permitir poder determinar el valor de un lado de un triángulo rectángulo conociendo el valor de los otros dos lados restantes. Por ejemplo, en ese triángulo rectángulo que tenemos aquí dibujado, tenemos un lado que llamamos H, tenemos otro lado que llamamos B de base y tenemos otro lado al que llamamos A de altura. Casi siempre estos lados reciben estos nombres: A, altura, B, la base, y este lado de acá, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, recibe el nombre de H, de hipotenusa. Como les decía, el teorema de Pitágoras nos sirve para determinar el valor de un lado del triángulo rectángulo conociendo los otros dos lados. Por ejemplo, nos pedirían hallar la altura de un triángulo rectángulo, pero nos tendrían que dar entonces el valor de la hipotenusa, es decir, el valor de este lado H, y el valor de la base, es decir, el valor de este lado B, para poder hallar la altura con el teorema de Pitágoras. O también nos podrían preguntar el lado B, la base del triángulo rectángulo, pero entonces nos tendrían que dar el valor de la hipotenusa y el valor de la altura para poder determinar el valor de ese lado B con el teorema de Pitágoras. Entonces, de esta manera nosotros, con ayuda del teorema de Pitágoras, vamos a poder resolver muchísimos problemas de la vida real, inclusive que se puedan representar mediante triángulos rectángulos, y por lo tanto podamos utilizar el teorema de Pitágoras allí. Entonces, como les contaba, esta es una herramienta bastante importante de las matemáticas porque nos ayuda muchísimo a resolver infinidad de problemas. Entonces, es importante resaltar de que el teorema de Pitágoras solamente se utiliza para triángulos rectángulos, donde un triángulo rectángulo como este que tenemos pintado acá en la parte superior izquierda es un triángulo que cuenta con un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso hace a un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo como este que voy a tratar de dibujar acá, este triángulo rectángulo, para que sea un triángulo rectángulo, debe contar con un ángulo de 90 grados, que casi siempre pintamos ese ángulo con un rectangulito en esa esquina. Entonces, todo triángulo rectángulo va a tener una hipotenusa, que es el lado más largo de ese triángulo rectángulo. Esa hipotenusa casi siempre la denotamos con la letra H. Además de eso, ese triángulo rectángulo va a tener una altura, casi siempre la nombramos con la letra A, y también va a tener una base, que casi siempre la nombramos con la letra B. Entonces, el teorema de Pitágoras dice básicamente de que si queremos hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, entonces esa hipotenusa elevada al cuadrado siempre va a ser igual a tomar la altura y elevarla al cuadrado, y a eso sumarle la base del triángulo rectángulo elevado al cuadrado. Es decir, que si nosotros conocemos la altura del triángulo rectángulo y la base del triángulo rectángulo, podríamos elevarlas al cuadrado, sumarlas, y eso nos daría el valor de la hipotenusa, que sería este lado más largo del triángulo rectángulo elevado al cuadrado. Entonces, con ayuda de esa formulita nosotros vamos a resolver muchos problemas relacionados con triángulos rectángulos. Entonces, démosle valores a esos lados, a ver cómo podríamos solucionar un problema de triángulos rectángulos con el teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que este triángulo rectángulo que tenemos acá consta de una hipotenusa, la cual desconocemos. Listo, desconocemos el valor de la hipotenusa. Sin embargo, sabemos que la base vale 4 y que la altura, esta distancia que hay de acá hasta acá, vamos a suponer que vale 3. Listo, la altura vale 3, la base vale 4 y no conocemos el valor de la hipotenusa, es decir, no conocemos el valor de este ladito de acá. Para saber el valor exacto de la hipotenusa, entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que consta de esta formulita que nos debemos aprender. La fórmula dice que la hipotenusa elevada al cuadrado debe ser igual a la altura elevada al cuadrado más la base elevada al cuadrado. En ese orden de ideas podríamos reemplazar los datos que nos está dando el problema, conocemos la base y conocemos la altura, en esa fórmula para poder así determinar el valor de la hipotenusa. Haciendo eso, entonces tenemos que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la altura elevada al cuadrado. ¿Cuánto habíamos dicho que vale la altura? 3, ¿cierto? Entonces aquí colocamos 3 elevado al cuadrado. Todo esto más
la base elevada al cuadrado. Habíamos dicho que la base vale 4, entonces aquí colocamos 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí ya habríamos reemplazado los datos que nos proporcionó el problema en la formulita que nos debemos aprender. Entonces listo, para saber el valor exacto de la hipotenusa, es decir, el valor exacto de esta h que tenemos acá como incógnita, debemos simplemente resolver las operaciones que nos indicaron acá. Tenemos 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Debemos recordar de que un número elevado al cuadrado, como ese que tenemos allí, 3 elevado al cuadrado, no es más que coger ese número y multiplicarlo por sí mismo. 3 por 3. Es decir, 3 elevado al cuadrado es la misma cosa que decir 3 por 3, donde nosotros sabemos que 3 por 3 es igual a 9. Entonces, acá nos queda de que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que ya sabemos que nos dio 9, todo esto más 4 elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo por acá a un ladito. De la misma manera, 4 elevado al cuadrado es la misma cosa que decir 4 por 4, que nosotros sabemos que nos da 16. Es por ello entonces que decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 9, que el 9 sale de elevar al cuadrado el 3, más 16, que sale de elevar al cuadrado el 4. Entonces, para saber el valor exacto de h, seguimos resolviendo las operaciones y decimos entonces de que h elevado al cuadrado es igual a 9 más 16. 9 más 16 nos da como resultado 25, ¿cierto? Entonces decimos que h al cuadrado es igual a 25. Ahora bien, siempre que nosotros lleguemos a este punto en que la incógnita elevada al cuadrado nos dé igual a un numerito conocido, vamos por buen camino. Entonces, siempre que ustedes reemplacen los datos que les da el problema, resuelvan las operaciones y lleguen a este punto, la incógnita elevada al cuadrado igual a un numerito, van por buen camino. Lo único que falta hacer es utilizar un as bajo la manga para determinar el valor exacto de h. Esa expresión que tenemos aquí todavía no nos dice exactamente cuánto vale h, cuánto vale este valor de acá, la hipotenusa. Lo que nos dice esta expresión es que si conociéramos el valor exacto de h y lo eleváramos al cuadrado, como resultado obtendríamos este numerito, el 25. Es decir, que el valor exacto de h es un número el cual si lo elevamos al cuadrado nos va a dar 25. Ahora, si uno quiere saber el valor exacto de h, lo que tiene que utilizar es un as bajo la manga para quitar este 2 de aquí arribita, para quitar el cuadrado y que nos quede h igual a ese numerito que queremos conocer. Entonces, para ello, para quitar este 2 de aquí arribita, lo que debemos hacer es sacar raíz al otro lado de la igualdad. Sacar una raíz cuadrada, siempre va a ser una raíz cuadrada al otro lado de la igualdad. Entonces, fíjense, nos quedaría algo como esto. H, ya sin ese cuadrado encima, sin ese 2 encima, sería igual a la raíz cuadrada de lo que teníamos al lado derecho, que era un 25. Entonces h es igual a la raíz cuadrada de 25. Ahora bien, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? La raíz cuadrada de 25, si se acuerdan cómo obtener la raíz cuadrada de un número, es determinar un número que multiplicado por sí mismo nos dé como resultado lo que tengamos dentro de la raíz. Es decir, que la raíz cuadrada de 25 es un numerito cualquiera que multiplicado por sí mismo nos dé 25. Ese numerito, si nos ponemos a pensar un ratico, es el 5. Significa entonces de que h es igual a 5. Entonces fíjense, ya llegamos a una expresión donde nos dice exactamente cuánto es el valor de h. h es igual a 5. Significa entonces de que si la altura es 3 y la base es 4, con ayuda del teorema de Pitágoras nosotros acabamos de descubrir que la hipotenusa, es decir, el valor más largo del triángulo rectángulo, nos tiene que dar como resultado 5 con ayuda del teorema de Pitágoras.